Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días, Manolo. Estamos bien por aquí. ¿Estás bien? ¿No estás Sí. caluroso? Bueno, sí, claro, pero en principio, por lo que a mí respecta, más o menos lo que ha sido toda la vida en Madrid. No noto, es una cosa nada especial, ¿no? En Madrid en concreto, pues eso, 40 grados. Bueno, Bastantes veces con 40 grados. pues vamos a contarle historias a la gente. Cambiar Internet desde lo sencillo, desde lo pequeño. Y te basas en un artículo que me mandas que dice: ante la toxicidad de las redes digitales, hay otras formas de visibilizar que practicar. Ujú. Bueno, dicen, empieza el artículo, dice: mierdificación Bien. fue la palabra del año 2023 para la American Dialect Society. Sí, Un neologismo que viene a traducirse por eso, mierdificación o enmierdamiento. sí. Es enmierdar. La palabra española literal es enmierdar, además que existe en el diccionario de la lengua y es lo que dice. Es una de estas palabras que, bueno, es una traducción así como rápida y no está aquilatada, ¿verdad? Y entonces Bien, simplemente no ha cuidado porque la palabra enmierdar sí que existe y además en el sentido literal que quiere plantear este artículo que me ha llamado la atención, vamos. Y además he llegado a él por una pura coincidencia y eso que en esto, en la revista en la que estoy metido, ¿no? En redes libertarias, pues, veo de pronto una noticia que habla de esto y tal. ujú, Y entonces, bueno, decido eh, ver de qué va, ¿no? Y bueno, me llama mucho la atención el proyecto, porque es un proyecto, bueno, parte de una constatación que yo creo que la tenemos todos, ¿no? Es decir, que la cantidad de mierda que hay en las redes es realmente notable, ¿no? Y además que crece, no sé si crece mucho o poco, debe tener influencia, ¿no? La única manera de explicar los 800.000 votos famosos de Alvise, pues viene por ahí, ¿no? Porque no hay una explicación sensata que justifique que pueda sacar ese número de votos un nadie, ¿no? Pero luego, bueno, la cantidad de... que a ti te pasará, a mí me pasa, ¿no? Es decir, cada vez soy más estricto y he llegado a la conclusión de que mi tiempo para informarme a través de las redes se reduce a 20 minutos, como mucho 30 al día. Y cuando han llegado los 20-30 minutos al día, aunque yo pueda estar mirando, que hay otras 14 cosas que me llaman la atención, paso olímpicamente. No sé si tú practicas esa especie de estética informativa, porque si un día te descuidas resulta que estás una hora y media aquí, ¿no? mm. Y al final dice, yo realmente, ¿qué he leído, no? Es decir, pues he leído poco, al final, poco así, y eso que yo soy bastante selectivo porque no puedo hacerlo de otra manera. Y ya te digo, yo creo que en mi caso concreto hay que controlar mucho el tiempo que le dedicas porque hay demasiada información y luego, aunque, que es lo que comentaba antes, que aunque cuides, es mi caso, intento cuidar, ¿no? El ir seleccionando, tengo seleccionadas 6 u 8 fuentes de información que son las que considero sustancialmente fiables. Procuro tener de 2, 3 tendencias, ámbitos distintos, ¿no? Y normalmente a esas estoy suscrito para que me manden un correo semanal, ¿no? Una cosa así, o cuando sea, ¿no? Y entonces ya todo lo que no sea eso lo borro rápidamente y de eso selecciono alguna cosilla, me asigno unos minutos, te comentaba antes, porque es que si no es una locura y hay cosas que hacer, ¿no? Entonces, por un lado hay lo que se ha llamado en algunos contextos la infobesidad, ¿no? El exceso de información, que al final es ruido y por lo tanto al final no consigues nada, ¿no? Y no consigues más que confundirnos, ¿no? Entonces, mirando ese artículo, como te diga, hablaba de eso, que hay malos tiempos para las búsquedas, malos tiempos para comprar en línea,
malos tiempos para la socialización y el debate. Es decir, hay muchas cosas que nos están trastornando porque además nos estamos adaptando a ellas. Yo no sé en tus ámbitos, yo en los ámbitos míos, los que conozco, hay un antes y un después de la COVID, porque después de la COVID la tendencia a celebrar reuniones en línea se ha disparado. Sí, cierto. Ya la gente no está dispuesta a hacer la media hora de transporte más la media hora de vuelta. La calidad ¿no?, de la transmisión es sustancialmente buena, ¿no? Ahorramos tiempo, pero claro, al final hay un cierto problema de que al final a la gente hay que tocarle, darle la mano, ¿no? Físicamente. Ujú. Es una pequeña rollo, ¿no? Incluso ha pasado en la radio, ¿no? Que hay gente que está dispuesta, estando en la ciudad, ¿eh? No estoy hablando de los que estáis en Madrid o en Barcelona. Estando en la ciudad, está dispuesta a participar en una entrevista o una tertulia si es a través de Skype. Ahora, coger el autobús o Claro. vehículo y acercarse al estudio de la emisora, pues como que no, que ya no. Eso es cierto. Ya, sí, y es un pequeño problema. Por otra parte, claro, tiene enormes ventajas, es decir, porque consigues hacer cosas que si no, no harías. O sea, en lo que estás comentando ahora, por ejemplo, en Yaya, esa página que yo llevo, de la que te he hablado en algunas ocasiones, celebramos un seminario permanente con una reunión al mes en las redes, claro, en las redes. Y bueno, al final eso se traduce en 7 charlas coloquio, que además hay coloquio, y claro, con gente de toda España, poca gente, 8, 10, 15 personas, depende del momento, ¿no? Alguna vez 20, 25. Y luego hay un libro al final, o sea que es un producto bastante completo y yo consigo que personas en diferentes ámbitos, algunas de alto nivel, en concreto el año pasado inauguró Adela Cortina, que sabes que es valenciana y es una de las divas de la filosofía en España, o sea, es una de las mejores, ¿no? Mm. Y bueno, es amiga, pero ella lo hace porque es gratis, porque no tiene que moverse, ¿no? Hay una serie de cuestiones para amistad y haces una tarea que es buena, ¿no? O sea, esas cosas son ciertas, yo creo que no se pueden olvidar, ¿no? Pero sí que es cierto que esta inmersión de todos nosotros en las redes, bueno, pues se termina en un estercolero, ¿no? En el sentido de que son redes con una publicidad dirigida, con toda una mercadotecnia que se ha vinculado a lo que se llama el capitalismo de vigilancia, el capitalismo de las plataformas, por descontado a los bulos, lo que llaman los fake news, que es los puros bulos, ¿no? Ujú. Entonces, al final, genera la sensación de que no sé si nos estamos dejando llevar por algo que cuando queramos darnos cuenta va a ser tarde. Aunque quizá no sea tarde, ¿no? Ya sabes que no me gusta a mí ser muy apocalíptico en nada, ¿no? Y entonces, en este contexto que a mí me preocupa, y yo creo que le preocupa a la mayor parte de la gente normal, ¿eh? Y los que no están volcados en fin, gente que es preocupante, que están muriéndose por los me gusta y estas historias, ¿no? Y que además se han dejado enganchar en que lo importante es lo que se llama mercantilizar, o monetarizar lo que estás haciendo ahí, convertir en dinero. Y hay gente a la que le vale fábula con este tema. Pero entonces, como digo, ¿por qué te citaba esta página? Porque resulta que de pronto me encuentro con una página en que está fundamentalmente descentralizada, ¿no? Y entonces no parte, y se llama Sursiendo. Sursiendo. Mm. Es importante lo de Sursiendo porque surge en el sur. Surge entre México y Tierra del Fuego. Sí. Surge ahí, o sea, surge del sur, llamado sur, ¿no? Que hoy día es un concepto, bueno, para mí siempre fue un concepto confuso, pero en estos momentos posiblemente más todavía, aunque sigue habiendo un norte-sur de diferencias notables, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Y entonces es una página que se ha volcado en plantear las cosas de otra manera, ¿eh? No dejarse llevar por la nostalgia, ¿eh?
no dejarse amedrentar porque hay una mayoría del norte global, una mayoría de jóvenes, no dejarse llevar por eso, sino intentar hacer redes realmente creativas y accesibles, ¿no? Y te digo sin ningún tipo de nostalgia y sin ninguno decir es que en el pasado era mejor, no. En el pasado los bulos, las mentiras, el control, la manipulación de la opinión de la gente, las campañas de publicidad para eso era constante, ¿no? O sea, tampoco hay que pensar que cuando éramos jovencitos, tú y yo, por ejemplo, había cosas distintas, ¿no? Entonces, lo que esto se vuelve es que en la Internet actual, si uno se mueve, y tú lo habrás hecho, sí que vas encontrando cosas muy potentes que han sido fundamentales precisamente porque existe Internet. Aportaciones de feministas, aportaciones de lo que se llama hoy día de colonial, otro concepto con el que yo tengo algunas dudas, pero es igual, es potente para indicar ciertos movimientos reivindicativos en muchos sitios, ¿no? Están los ecologistas, está la cultura libre, movimientos, colectividades, sociedad civil, que de alguna manera han crecido, ¿no? Tienes el famoso software libre, que lo hay. Pero ¿eso ha crecido en Internet o en los márgenes de Internet? ¿Es una Internet diferente? ¿Es una Internet por la que apuesta alguna gente, ¿no? Es decir, Sí, es en parte una Internet alternativa, la Rector, por ejemplo, que no la he encontrado todavía, la citan ellos. El Archive.org, que eso sí me lo he buscado, es archive.org, y es una cantidad de riqueza cultural compartida que te mueres. ¿Tú lo conoces? No, no lo conozco. Bueno, para tontería, cuando lo he encontrado, lo he abierto por curiosidad, ¿no? Y una cosa que me he encontrado, bueno, libros los que tú quieras, pero música. Que está la gente pendiente de si te apuntas a estas cadenas de Spotify, por ejemplo, ¿no? Sí. Y resulta que me ha puesto música de no sé qué, le he apretado y ha empezado a sonar la música sin anuncio ni nada, toda seguida, y me podía estar 1 hora, 2 horas escuchando música. Gratuito. Sí. No sé cómo lo hacen, pero es gratuito, ¿no? Entonces, esos son hitos, ¿no? Importantes, ¿no? Por ejemplo, ya en 1900 los servidores han sido muy importantes para favorecer trabajos. Y hay grupos de noticias en Internet que son alternativas, ¿no? Y desde luego donde estalló un poco la potencia para influir en la transformación social, en otro sentido, fue en Seattle. La gran movilización social de protestas de Seattle, seguida, ¿te acuerdas?, por la de Génova, en parte fue debida al uso inteligente de las redes sociales. En aquellos tiempos existían las famosas Indimedia, que han ido yendo a menos y ahora han sido sustituidas por otras cosas. Bueno, pero estamos hablando de lo que existe al margen de las grandes plataformas y redes sociales más conocidas. Existe esa otra Internet que nos proponen como alternativa y que deberíamos de usar más, conocer más, pero no está tan en boga y no es tan conocida como las grandes, ¿no? Como los Facebook, los Skype, yo qué sé, ahora la Red X u otras parecidas, o los WhatsApp, etcétera, ¿no? Yeah. Ahí es donde está ese palabra, ese neologismo, como decíamos al principio, y es a lo que se refieren, ¿no? Estas otras queda quizás descubrirlas para la mayoría de la gente. Eso, para mí, yo comparto porque para mí es un descubrimiento, no sé si me explico. Que más o menos estás preocupado por estas cosas, pero claro, no paras de encontrar cosas nuevas que te animan un poquitín, que te hacen ver que quizá si yo le dedicara más tiempo o cualquiera, podrías hacer más cosas, ¿no? Citar yo recomiendo, he citado la página,
al principio y Sursiendo, y recomiendo entrar, sursiendo.com, me parece, lo que sea, y se entra, ¿no? Yo busqué Sursiendo en la pantalla y entré en el buscador de Google y apareció eso, me empecé a meter y vi la cantidad de cosas que recomiendo ojear, ¿no? Habla de la creatividad colectiva y del apoyo mutuo, ¿no? Es decir, también que sean muy divertidas, creativas, interesantes y que están muy vinculadas ha sido muy importante, pues, por ejemplo, a cosas como lo del feminismo, ¿no? Muy potente para ayudar la lucha de las feministas contra los restos, bueno, todavía restos no, de la presencia todavía excesiva de comportamientos, prácticas sociales con un sabor rancio a machismo que te mueres, ¿no? Pero en ese sentido, como digo, sí merece la pena, ¿no? Algunos ejemplos de plataformas que ustedes van poniendo es Archipiélago 1, ¿no? Está pensando para América eso, ¿no? Para feminismo interseccional, libre determinación, medioactivismo, ciberactivismo, cosas de ese tipo. Claro, algunas cosas, no sé para ti, yo cuando las leía, pues me sonaban un poco a chino, ¿no? Digo, joder, una persona preocupada como yo, que se dedica a estas cosas, y bueno, te recuerdo una vez más un principio básico para mí, que el mundo de lo que ignoro es infinitamente superior al mundo de lo que conozco. Sí, nos pasa a todos, obviamente, sí. Claro, mis ignorancias son tan abrumadoras que presumir de que sé cosas me parece un exceso, ¿no? Y soy una persona bastante informada, pero no. Y estas te alegran la vida, ¿no? Y además me alegró una cosa que me llamó la atención porque era en redes libertarias, como me pasa a mí en allá y le pasa a mucha gente, somos en la línea de Creative Commons, ¿no? Sí. La creación se comparte y te busca la manera para financiarla. Pides a gente que se asocie. Yo ya creo que soy socio de Radio Clara, estoy convencido. Sí, pero al final te aplaudiremos, ¿vale? Que me dé de alta por Bueno, fin. pues que se tomen nota todos los que nos están oyendo, que aún no son socios, si hay alguno que O sea, que no solo está colaboro con un esperando. programa semanal, que eso me ayuda a mí también, Sí, sino que sí que ya he pagado porque digo, joder, es que hay que pagar. Entonces, o sea, hay que poner dinero, si no, no funcionan, ¿no? sí. Que esa, la microfinanciación y ese tipo de cosas sí que funcionan, ¿no? Entonces, eso creo que es... Entonces, estos tienen igualmente... yo ni allá estoy con Creative Commons, pero ellos han buscado otra cosa, que la tienen montada, a ver si la encuentro ahora, si la puedo encontrar enseguida. Bueno, han encontrado ellos un sistema de libre compartir y que igual que tú pones yo pongo los artículos que comparto de redes, pongo por Creative Commons, haga usted lo mismo que yo, y cíteme. Pues esto es lo mismo, pero todavía más radical. Pero vamos, en la misma línea. Es la afirmación rotunda, es decir, no, usted entre y participe. Y comparta. Si estamos para compartir, no estamos aquí para... se llama licencia de producción de pares. Licencia de producción de pares. Y entonces es bajo las condiciones de reconocer quién ha hecho las cosas. O sea, la autoría no se cuestiona. Pero no se cuestiona como reconocimiento, no Sí, como monetarización, sí. que compartimos bajo la misma licencia. Si tú publicas un artículo con ellos, pones que es de ellos y dejas que los tuyos los compartan. Y evidentemente esto se queda claro, es no capitalista. La explotación comercial de esta obra solo está permitida a cooperativas, es lo que dicen los rótulos de la página esta que te estoy mencionando, de la licencia de producción de pares, ¿no? Que tú no la conocías tampoco, como yo. No. Te gana por 3 horas. Pero que merece la pena conocerlo, ¿no? Y entonces, este te dice, sí se lo permiten a cooperativas, organizaciones colectivas y fines de lucro, trabajadores autogestionados, sin explotación, y que todos los excedentes
deben ser distribuidos, que se produzcan por el uso de esta licencia sobre la obra, deben ser distribuidos por y entre los trabajadores. Entonces, eso no lo hace Creative Commons, me gusta, ¿eh? Sí. Pero esto es un paso más. Es posible que yo a partir de ahora, salvo en los casos que también compara, igual pongo los dos, Creative Commons o libre, o esta otra, licencia de producción de pares, que es que además Creative Commons también me parece un lema bonito, ¿no? Es la creatividad en común, ¿no? Y esto es licencia de producción de pares. Los pares es los que son iguales. Sí. ¿Te acuerdas, no? En la mesa redonda, el invento del famoso rey Arturo es porque en una mesa redonda no hay cabecera. Nunca la ha habido. Y eso es que todos son iguales. Entonces, esto me gustaba. Entonces, como digo, eso yo creo que son las cosas que animan de alguna manera a que efectivamente este tipo de redes pueden ser muy, muy sugerentes, ¿no? Y que debemos tener, y que entonces, siguiendo ese principio que me parece que era de Galeano, muchas pequeñas cosas terminan siendo grandes cosas, ¿no? Muchas pequeñas gente o pequeñas cosas hechas por pequeña gente en pequeños lugares acaban haciendo, sí. Sí, claro, al final es eso, ¿no? Ya sabes que yo cito siempre el ejemplo de Rosa Parks, pero hay muchos más ejemplos, ¿no? En este sentido, ¿no? Y creo que merece la pena estar transmitiendo constantemente, porque además, yo no sé tu caso, yo creo que aquí lo he comentado más de una vez, creer que va a venir un día la revolución perfecta y la sociedad reconciliada, bueno, pues creer en los Reyes Magos, o algunos creen que habrá una vida eterna que es un paraíso, ¿no? Puedes creer en lo que quieras. Pero al final, yo creo que ni tú ni yo lo vamos a ver. Mis hijos no, y mis nietos posiblemente tampoco. Pero lo que sí pueden ver todos los días es que se puede vivir de otra manera. Y se puede vivir de otra manera, no como una anacoreta que te largas en solitario a vivir contigo mismo, un poco en el sentido de eso del mundo. Sí, el famoso... no en ese sentido, sino ¿no? que hay gente que hace cosas que además las comparte, que además agrupa e intenta que se apunte gente, pero que tiene todas unas pautas de funcionamiento absolutamente distintas a las que habitualmente vemos, ¿no? Entonces, con eso creas. Es la famosa... Walter Benjamin hacía una reflexión al respecto del tiempo mesiánico, es cuando consigues que irrumpa en el presente los signos de algo radicalmente distinto. Eso tiene que ver con lo que hemos hablado alguna vez de la prefiguración. Y la prefiguración, que es la terminología de Kremer, ¿no? Creo que es él el que la crea, pero no estoy seguro, ¿eh? Eso es fácil encontrarlo. Es decir, vivir en el presente lo que... Prefigurar. Prefigurar, es decir, lo que quieres esperar o deseas para el futuro. Las figuras que tenemos delante dejen ser figuras de la miseria y sean figuras que prefiguran una vida distinta. Que se puede hacer hoy, aquí y ahora. Y que se puede crecer con ella y que se puede hacer extensiva y que se puede seguir por imitación, ¿no? Luego sabemos que no es tan fácil, que la gente al final, los seres humanos, aparte de ser muy solidarios y trabajar con el apoyo mutuo, como decía Kropotkin, y luego después de él lo han dicho muchos más, en el mundo de la biología, de la psicología evolucionista, sino que efectivamente eso funciona. Y si de alguna manera la humanidad ha llegado a los niveles de vida actuales, que aunque haya quejas muy profundas, todavía siguen siendo de los más elevados que ha habido nunca en la historia de la humanidad, en el sentido literal de satisfacción de las necesidades primarias. Nunca tanta gente ha tenido unas condiciones de vida, de comer todos los días, de tener más o menos un techo, como está ocurriendo en este momento, aunque obviamente en las cifras que tenemos, el nivel de pobreza, de miseria y de violencia es brutal. Y claro, cuando lo vemos nos llama mucho la atención. Pero ese nivel de vida, si eso ha crecido, no ha sido fundamentalmente porque en la humanidad, aparte de que ha sido inteligente y capacidad de manipular y crear instrumentos,
sobre todo, es una especie profundamente solidaria. Muy bien. Bien, para llegar a todo esto, a entrar en la página, hay que teclear quizás sursiendo. Sí, sursiendo, literalmente sursiendo es lo que se teclea y ahí aparece. No sé Vale. si lo has probado tú ya. No, ahora no lo voy a probar. Lo probás en otro momento. La página, digo, es literalmente sursiendo y .org.com.es, .org, sursiendo org. sursiendo.org. A partir de ahí, Siendo, perdón, no surgiendo. Sur siendo. Claro, te lo he dicho al principio, siendo sur. siendo sur siendo. Claro. Siempre Es con la metáfora bonita de lo pequeño y lo del sur. Sí, vale. De acuerdo. Había otra frase que se me acordaba, es decir, el futuro es el presente también es una buena manera de decir, es decir, el futuro es hoy, vívelo ya, no esperes Exactamente. al día de la A que se haya revolución. pasado. A que se haya pasado el Aries. Muy bien. ¿Ponemos música? Pues ponemos música. Vale, vamos allá. Bien, continuamos aquí en Radio Clara, estamos en Es lo que hay, estamos hablando con Félix García Morillón. Y vamos ahora con algo que nos dice el CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas, Sí. CIS.es. Punto. Solo el 22,3% de los españoles pertenece a alguna asociación social, política o como fuera. En la actualidad, solo el 22,3%. Y tú me decías que eso es muy poco asociacionismo, Claro, es etcétera, muy ¿no? poco, sí, es muy poco. Mm, Y es muy poco que, claro, al final, en la situación en la que estamos ahora, ¿no? mm, Complicada en España concretamente, y en más sitios, porque al final España no está ni mejor ni peor que otros, ¿no? Es decir, que cada país tiene sus problemas muy serios, y las extremas derechas están campando a sus anchas en muchos sitios, ¿no? Pero España tiene una característica de estos momentos que es la que a mí me interesa, porque yo no voy a arreglar los problemas de los franceses ni de los italianos, bueno, tampoco voy a arreglar los de los españoles, mucho menos los otros, ¿no? Y es que tenemos, desde antiguo además, por otra parte, un déficit de asociacionismo. mm, O sea, la gente no tiende a asociarse. Esa constata lo que decía eso, solo el 22,3% de españoles pertenece a alguna asociación cultural, social o política en la actualidad. Y fíjate que te pone, que te pone los coros, que por Levante hay muchos, como sabes, ¿no? ujú. Hay muchas asociaciones corales, ¿no? Que son muy entretenidas, por cierto. Políticos, partidos políticos o de otro estilo, sociales, que serían, no sé, eres socio de un club de fútbol, que ya debe ser porque ahí prácticamente eres socio para tener entradas, ¿no? No sé si tienen más acción, supongo que tendrá alguna actividad más, ¿no? Pero no, El 80% de los jóvenes entre 18 y 24 años nunca han pertenecido a una asociación. nunca. Nunca. Es que el dato es brutal. 80% de los jóvenes. 80% de 18 a 24 años. Ujú. Y sin embargo están, ir de juergas y de copas, Sí, lo ves clarísimamente, ¿no? por el parque por el que paso yo hay asociaciones continuas, sobre todo por las noches Sí, con claro, a partir de las 9 cervezas, de la noche, patatas. depende de la época del año. Sí, sí. Bueno, me refiero a hacer un poco de Claro, broma, ¿no? en mi barrio te lo he comentado, a la mía, yo estoy al lado del Wiki Center, que es el antiguo Palacio de los Deportes, que se ha convertido en uno de los centros de música, de espectáculos musicales y algunos deportivos, por ejemplo, baloncesto, más importantes de Europa. Y yo me chupo de ver colas de jóvenes, pero de jóvenes de 15 a 18 o 20 años. Colas de 100 metros, que empiezan a las 8 de la mañana y se cierran a las 8 de la tarde, están haciendo cola. Y bueno, por las tardes eso está lleno de gente haciendo la movida, lo que quieras llamar tú, y de copas, eso sí, pero el asociacionismo es escaso. Y además es llamativamente escaso
porque una vez más he tenido la suerte de comprobar que dos nietos míos se han ido a un campamento ahora de scout. No sé qué tipo de scout. Claro, se lo han pasado pipa. Se lo han pasado muy bien. ¿Por qué has dicho no sé qué tipo de scout? Porque es que hay muchos tipos de scout. Scout es un tipo de organización con monitores. Al final es Baden-Powell el que lo fundó, pero hay scouts vinculados a la Iglesia Católica, scouts vinculados al margen de todo. Hay muchas variantes, pero tiene un estilo de campamentos de verano muy colaborativos, muy de estar juntos, muy de asumir responsabilidades, y los chavales se lo pasan pipa. Pero volvamos a lo otro, es decir, vamos al otro. Vale. el problema del malestar político es que carecemos de una sociedad civil fuerte. Y entonces, claro, cuando tienes que presionar esas plataformas contra los desahucios, por ejemplo, sí. Si funcionan, paran desahucios. Pero eso no funcionaría mejor si realmente las asociaciones de vecinos del barrio o de la zona recuperaran el protagonismo que tuvieron en los años 80. ¿Te acuerdas, no? Fueron un núcleo muy importante para que se dinamizara y las palabras famosas que vienen al caso de Adolfo Suárez, estamos haciendo políticamente normal lo que es socialmente normal, eran ciertas. Es decir, la democracia como la implicación de toda la sociedad en la gestión de la vida social y en tipos de asociaciones que puedan tener un poder de incidencia, poder transformativo, eso empezó en los años 60-70, como tú lo sabes, ¿no? Con asociaciones de vecinos, con movilizaciones del profesorado, la plataforma por la educación democrática, en esa participé yo. Y todavía vivía Franco. La Cero CIS, por ejemplo, en la que también participé yo. Y había muchas otras, ¿no? Sí. Gente curraba. Y eso era, y claro, cuando llegó la democracia, para muchos de nosotros, los comportamientos que eran propios de la democracia eran los normales. Expresarte libremente, decir lo que pensabas, colaborar con la gente en arreglar problemas, la vida democrática. Tomar las riendas de tu vida con otros. De esas asociaciones, las asociaciones de vecinos sobre todo, muchos partidos políticos se nutrieron, partidos políticos de la izquierda, sobre todo de los que ahora incluso están gobernando, se nutrieron de ahí, vampirizaron el asociacionismo de entonces, las asociaciones de vecinos son las más, quizás más importantes en el tejido social, porque estaban en muchas ciudades, en muchos barrios, y de ahí salieron líderes, o había líderes. Claro, y en un primer momento, cuando se incorporó al ayuntamiento... Y se vaciaron las asociaciones y además su fuerza también con ello. Cuando se llena el ayuntamiento, sí. La capacidad transformadora de esta gente empieza a debilitarse. Porque entra en un mundo distinto. Se los llevan. Tienes servidumbres, tienes controles y está montado para garantizar que la democracia es del pueblo, pero son ni siquiera sus representantes. Sus representantes más una casta de funcionarios, los que, por el bien del pueblo, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿verdad? Que no participe. Y entonces la capacidad de poner a la gente en marcha para protestar contra se pierde, porque eso se tenía. Y efectivamente, tú dices la vampiración. Yo estaba en el movimiento Cero CIS y te lo he contado aquí alguna vez. Y muchos llegaron al PSOE, o fundamentalmente al PSOE. Y a cargos importantes algunos. Se metieron allí, bien. Otros se pasaron fundaron la CGT, o la CNT, perdón, o se sumaron a la CNT. Hubo variedad, y otros lo dejaron porque ya no tenían más interés por ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero entonces sí que lo importante es crear sociedad civil. Es muy importante. Y en este sentido concreto, en los últimos tiempos, lo que es tremendo la situación de los sindicatos. Los sindicatos está siendo una sangría,
tenía por aquí la cifra de la afiliación sindical. La afiliación sindical, verás tú, porcentualmente en España ha bajado un montón en los últimos tiempos. Bueno, a ver si veo el cuadro lo tenía aquí, afiliación sindical. Buscar, bueno, ha bajado el declive de los sindicatos. Aquí está. Huelgas en España del 2000 actualmente, 2020. 24. Sí, a 2020. sea, Del 2000 tienes al hasta 2020, los sindicatos pasaron de huelgas y horas y jornadas no trabajadas a casi 5 millones de jornadas no trabajadas, a en 2020 540.579. Es decir, eso serían huelgas, ¿no? Huelgas. Sí, claro, jornadas no trabajadas son huelgas. Quiere decirse, pero esto en el 2015, que es cuando empieza la crisis, que es brutal, no hay huelgas. No hay huelgas. Entonces, porque los sindicatos se han convertido, algunos dicen son algo de la época industrial, los centros productivos están más fragmentados, la gente ya no se centra tanto en su ocupación y su salario, la gente ya se ha acostumbrado a delegar. A delegar, a que se lo hagan, a que el A que sindicato. se lo hagan Mm, y encima de vez en cuando a poner a parir a los delegados sí, sindicales. claro, encima sí. Sean buenos o sean malos, porque al final son todos unos golfos. Come gambas, son unos come gambas. Unos come gambas, ¿no? Entonces, las elecciones sindicales ha convertido todo eso en una parafernalia. Entonces ya, como si la asociación en Europa, la media está en el 27-23% tras el Brexit. Y uno de los países de un capitalismo más decente, pero capitalismo, que es los países escandinavos, Suecia, Noruega, Dinamarca, no Finlandia, perdona, Finlandia. tiene el 70% de la población afiliada. 70. 70%. Vale. Y los datos del veintitantos que me estás diciendo que son de Europa, así globales, repartidos. Esos son de toda Europa, globales de Europa. Uh-huh. 22-23 en toda Europa. Es el porcentaje general de Europa en 22-23 tras el Brexit. Claro, Bélgica 55, se nota que pone aquí, así a simple vista, y en España no llegamos, estamos como en la cifra que te he comentado anteriormente. Entonces, bueno, es una miseria. Sí, sí. Y además, claro, puedes decir, el modelo sindical, las elecciones sindicales, bueno, pues a la CGT, CNT, la CGT participa en las elecciones sindicales, la CNT no participa en elecciones sindicales y es más grande la CGT, pero no mucho más grande que la CNT. Y la CNT no logra tener impacto, el impacto que quisiera, salvo actuaciones concretas, como la que comentábamos el otro día de las de Cádiz, era, ¿no? Las 6 de Cádiz, las 6 de Cádiz, los 6 de Cádiz. Suiza, las 6 de la Suiza. Los 6 de la Suiza, eso. Quitando cosas de estas que son muy importantes, bueno, pues yo no sé si no soy capaz de decir en este momento, merecería la pena hacer un análisis, pero claro, como la última, no hay huelgas y la CGT y la CNT que convocan no tienen el seguimiento. La última huelga de 24 horas que la promovieron la CGT y la CNT, este documento que desde el Independiente fue de 2012, contra políticas de ajuste del gobierno, pero solo ellos. Solo ellos. Bien, tenemos que concluir. Tenemos que concluir. Bueno, pues a lo que voy, es decir, que lo que es fundamental volcarse en recuperar la dinámica de que la gente se asocie. Y para eso hacer que la presencia, el ir al sindicato, el hacer reuniones, asamblea, eso es muy importante. Porque si no, al final, es lo del famoso, al final vienen a por mí
Y ya no quedaba nadie. Ya no quedaba nadie. Al final, eso es lo que se pierde y se pierde es decir, si hay opresores es porque hay oprimidos. Es decir, no al revés, si hay oprimidos es porque hay opresores. También a veces, si hay gente que oprime, es porque hay gente que lo consiente. Muy bien. Entre los españoles que no pertenecen a ninguna asociación, el 32% asegura que nunca se lo ha planteado. Es decir, hay gente que ni lo piensa, vamos, ni de coña, ni se le ha pasado por la cabeza asociarse, sea un sindicato, un partido político, una asociación de vecinos, una asociación de lo que fuere. Es decir, el individualismo es algo terrible. Bueno, estos son datos del CIS. El que los quiera ver los puede ver. Y luego te daba algunos que procedían de un estudio del Independiente, ¿no? Y que te miraba unas cosas que decía que el diagnóstico de Vox dice que los sindicatos de clase no hacen nada porque Comisión y UGT este año, y se refiere el año del que está hablando, espérate un momento, a ver qué año está hablando, el año, no veo aquí la fecha ahora mismo, va a recibir no sé cuántos millones más que el año anterior. Cobran todos los años. La próxima semana volvemos a hablar. Feliz. Volvemos a hablar. Que tengáis una buena semana. Igual. Sabiendo que mañana es fiesta. ¿Dónde es fiesta? ¿Has dicho que es fiesta? Mañana en Santiago es la fiesta. Por lo menos en Madrid es fiesta. Y cierra España, pero no es fiesta en todos los lugares. ¿Es en todo? Los que tienen fiesta o tenéis fiesta, pues eso que os habéis encontrado, pero otros a currar. Bueno, al final todos tenemos 12, ¿eh? Bien, sí, te las tendrán otro día. Si tú no tienes Santiago, no tienes San José. Pues, bueno, mientras vaya de si sirven para con los santos es porque hay fiesta, si no, no sé qué utilidad tiene. Es una autoridad manifiesta, ¿verdad? Muy bien. Un abrazo. Lo mismo te digo. Buen día.